Dios los bendiga a todos. God bless everyone. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana? How many are joyful to be in the house of the Lord this morning? Qué bueno es estar en la casa de Dios, ¿verdad? It's so good to be in the house of the Lord. Quiero agradecer al pastor por I la want to thank the oportunidad pastor for the opportunity, que nos da de poder predicar en esta mañana giving us the opportunity to preach with you. y a Dios primeramente también por And God first too, la palabra que ha puesto en mi corazón en esta for the mañana. word that He's placed in my heart. ¿Cuántos han disfrutado esta serie en el libro de Hechos? How many of you have enjoyed this series on the book of Acts? Hoy continuaremos la progresión de esta serie. Today we will continue this series. Nos basaremos en el capítulo 5 de Hechos. We're going to base ourselves on chapter 5 of Acts. Esta historia está basada en los versículos 17 al 42. It's based off of verses 17 to 42. Pero por si te perdiste un domingo o un sermón, But if you weren't here on Sunday and you missed a sermon, quiero resumir los sermones pasados en esta serie I'd like to resume you some of the sermons from this series para que podamos entender dónde estamos so we can understand where we are y por qué es importante para entender el mensaje de hoy. and why it's important to understand today's message. Nuestro pastor Corey Our pastor Corey predicó sobre la oración de la iglesia por valentía. preached on the prayer of the church for boldness. Nuestra pastora Madeline Our pastor Madeline predicó sobre la importancia de compartir preached on the importance of sharing y los milagros. and the miracles. Un mensaje que nos habla sobre la unidad A message that spoke to us about the unity en la iglesia primitiva. of the early church. Mi esposa My wife nos habló sobre la historia spoke on the story de Ananías y Zafira, of Ananias and Sapphira, un mensaje de cómo Dios protege la santidad de su iglesia. a message on how God protects the holiness of its church. Y Saraí nos habló sobre el poder que tenía la iglesia primitiva And Sarai spoke to us about the power that the early church y had cómo se manifiesta ese poder a través de sus apóstoles. and how that power was manifested through the apostles. Entonces resumamos esa progresión. So let's resume that progression. Vemos que la iglesia oraba, We see that the church prayed, la iglesia estaba unida the church was united, y Dios está tratando con el pecado dentro de la iglesia. God was dealing with the sin inside of the church. Y al final vemos que Dios muestra su poder a través de la iglesia. And at the end, we see God showing His power through the church. Hoy en este día hablaremos de la oposición Today, we will speak on the opposition que sufrió la iglesia primitiva that the early church suffered y la importancia de la obediencia. and the importance of obedience. Este pasaje de Hechos 5, 17 al 42 es un poco largo, The passage of Acts 5, 17 to 42 is very long, pero se lo voy a resumir en unas cuantas frases. but I'm going to summarize it for you in a couple sentences. Cuando llegamos a este capítulo 5 de Hechos, When we get to chapter 5 of Acts, encontramos la iglesia en un momento de crecimiento we find the church in a moment of growth y expansión. and expansion. El Evangelio de Jesucristo está siendo predicado con poder. Christ's gospel is being preached with power. Muchas personas están creyendo Many people are believing, y la obra de Dios está avanzando de manera visible. and the work of God is moving in a visible way. Pero vemos que junto con este crecimiento But along with this growth, también aparece la oposición. we see opposition. Los líderes religiosos de la época The religious leaders of that time comienzan a sentirse amenazados. start to feel threatened, Pero lo que está ocurriendo, but what is happening, están siendo perseguidos por lo que está ocurriendo. they were being persecuted by what was happening. El mensaje de los apóstoles no es ignorado. The apostles' message isn't ignored. Vemos en esta historia que es confrontado We see through the story that it's being confronted. y como resultado los apóstoles son arrestados And as a result, the apostles are incarcerated, y llevados a la cárcel. taken to jail. En este capítulo vemos el contraste entre dos realidades. In this chapter, we see a contrast of two realities. Por un lado, el avance de la iglesia primitiva On one hand, we see the advance of the early church, y por otro, and on the other hand, la resistencia del hombre intentando detenerla. the resistance of men trying to stop it. Y en medio de ese conflicto, And in the middle of that conflict, la iglesia es confrontada con una verdad the church is confronted with a truth que atraviesa todo el pasaje. that's all over this passage. Y esto nos trae a nuestro primer punto de esta mañana, And this brings me to the first point of this morning, que la obediencia no siempre es cómoda. is obedience is not always comfortable. Los apóstoles están haciendo lo que Jesús les mandó a hacer The apostles are doing what Jesus sent them to do, y vemos que aún así terminan encarcelados. and we see that they are still arrested. Pero lo extraordinario de esta historia But the extraordinary part of this story no es solamente que Dios a través de un ángel is not that just God, through an angel, abrió las puertas de la cárcel. opened the doors of the jail.
Lo extraordinario es lo que hicieron después de salir. The extraordinary part was what they did after being Ellos released. obedecieron. They obeyed. Siguieron predicando en lugar a donde fueron mandados. They continued teaching in the places where they were told to go. Esta mañana quiero que veamos qué significa seguir a Cristo This morning, I want us to look at what it means to follow Christ cuando obedecer tiene un costo. when obeying comes at a cost. Pienso que a veces uno de los errores que cometemos I think an error that we commit en nuestro caminar con Dios in our walk with God es pensar que no tendremos problemas is to think that we won't have problems cuando le servimos y le creemos a Él. when we serve and believe in Him. Muchas veces nuestra primera reacción Sometimes our first reaction ante una dificultad onto a difficulty es pensar que algo está mal. is to think that something is wrong. ¿Por qué Dios permitió esto? Why did God allow this? ¿Dónde está Dios? Where is God? Pero vemos que en Hechos 5 nos enseña But we see that in Acts 5, it teaches us que estar en una situación difícil to be in a difficult situation no significa estar fuera de la voluntad de does Dios. not mean that you're outside of God's will. Vemos que los apóstoles no estaban en prisión porque habían dejado de seguir a Dios. We see that the apostles were not in prison because they had stopped following God. Al contrario, In contrary, estaban en prisión porque estaban obedeciendo a Dios. they were in prison because they were obeying God. Reconocer esto en la historia es importante Recognizing this in the story is very important porque a veces pensamos que si estamos obedeciendo a Dios, because sometimes we think if we are obeying God, nuestra vida debería de ser fácil. our life should be easy. Pero la Biblia nunca nos promete esto. But the Bible never promises this. Al contrario, In contrary, vemos que en Juan 16:33 nos dice it says in John 16:33, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. says, tells us, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. La Biblia nos da variedad de ejemplos sobre The esto. Bible gives us a variety of examples on this. José obedeció y terminó en una cárcel. Joseph obeyed God and ended in jail. Daniel permaneció fiel a Dios Daniel remained faithful y terminó en un foso con los leones. and ended in the den of lions. Pablo predicó a Cristo Paul preached Christ y terminó en prisión. and ended in prison. Y aquí los apóstoles predican también And here the apostles are y preaching terminan encarcelados. and incarcerated. La dificultad no siempre significa Difficulty does not always mean que Dios se alejó. that God has distanced himself. A veces significa Sometimes it means que estamos atravesando una temporada that we're just going through a season que quizás no entendemos todavía. that we just don't understand. Hace unos meses atrás, A couple months ago, mi esposa y yo atravesamos por una pérdida. my wife and I went through a loss. Habíamos orado, We had prayed, habíamos esperado, waited, estábamos llenos de and esperanza. we were full of hope. Y cuando esta pérdida llegó, And when this loss happened, hubo cosas que simplemente no entendimos. there were things that we simply did not understand. Estábamos haciendo todo lo correcto delante de Dios. We were doing everything correctly in our walk with Christ. Pero después entendimos que esto es perfectamente, We understood this perfectly, que esto también es parte de la fe. that this is just part of the faith. Es lo mismo que encontramos en Hechos 5. And it's the same thing we find in Acts 5. Los apóstoles se encuentran en una The situación apostles find themselves in a situation que quizás no esperaban, that they weren't expecting, encarcelados. incarcerated. Otra vez, no por hacer lo malo, And again, not for doing the wrong, pero por hacer lo correcto. but for doing the right. Lo que yo entendí leyendo este What pasaje I understood reading this passage es que la cárcel solamente había cambiado su ubicación, is that the jail had only changed their location, pero no había cambiado su misión. but it hadn't changed his mission. Si leemos los versículos 19 al 21, If we read verses 19 to 21, dice: Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. but during the night an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. At daybreak they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. La liberación tiene un propósito. The liberation has a purpose. Dios no los liberó para que se escondieran. God didn't free them so they can hide. Los sacó y los envió para que siguieran predicando. He brought them out and sent them to keep preaching. Apliquemos esto a nuestras vidas And hoy. let's apply this to our lives today. Jesús no murió en la cruz Jesus did not die on the cross solo para liberarnos del pecado, just to free us from sin,
pero para que su propósito se cumpla en nuestras vidas but so his purpose can be fulfilled in our lives a través de nuestra obediencia. through our obedience. Nosotros tenemos la opción de seguir con nuestras vidas We have the option to go on with our lives o obedecer el llamado de Dios. or obey God's calling. Espero que usemos el ejemplo And I hope that we're able to use the example de los apóstoles sobre la obediencia en esta historia. of the apostles on obedience in this story. La obediencia tiene que estar por encima de la presión. Obedience must overcome pressure. Vemos más adelante en este capítulo We see later on in this chapter que los apóstoles vuelven a ser arrestados, that the apostles are arrested again, pero esta vez son confrontados directamente. but this time they are confronted directly. Las autoridades les recuerdan The authorities remind them que ya les habían ordenado no hablar en el nombre de Jesús. that they had already told them not to speak in behalf of the name of Jesus. Pero ¿qué les respondieron en el versículo 29? But what did they respond in verse 29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. It says, we must obey God rather than human beings. Pedro aquí ya entendía que había una autoridad mayor Peter understood here that there was a greater authority que la autoridad de los than hombres. the authority of men. Y cuando llegó el momento de escoger entre obedecer a Dios, And when the moment came to choose between men and God, to obey God, to obey God, o proteger su propia comodidad, or to protect their comfort, ellos siguieron obedeciendo a Dios. they chose to obey God. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros en What esa would have we situación? answered in that moment? Porque quizás nosotros nunca tendremos que escoger Because maybe we won't have to choose entre obedecer a Dios between obeying God o ser encarcelados. or being incarcerated. Pero todos los días tenemos pequeñas decisiones But every day we face small decisions donde tenemos que escoger. where we have to choose. Y en lo que preparaba este mensaje And while I was preparing this message y leía esta porción, and reading this portion, fue en donde Dios me incomodó y me confrontó un poco. it was where God started to make me feel uncomfortable and confronted me. Porque nosotros en este país Because us in this country, no vivimos bajo esa misma we persecución don't live under that same persecution que ellos mismos vivieron. that they lived. Tenemos la libertad de practicar We have the liberty the freedom to preach, nuestra religión y creencias, to practice our religion and our beliefs. pero vivimos en una sociedad But we do live in a que society constantemente nos invita that constantly invites us a negar nuestra fe. to neglect our faith. Los apóstoles estaban bajo una presión inmensa. The apostles were under an immense pressure. ¿Cuántos saben que es en los momentos de presión And how many of you guys know that in a moment of pressure, cuando realmente se revela quiénes somos? it is when it revealed who we really are. Cuando todo va bien, When everything's going well, podemos parecer fuertes espiritualmente, we might seem spiritually strong, pero la presión revela lo que verdaderamente está dentro. but the pressure can reveal what really is inside. De la misma manera que la presión puede moldear nuestro carácter, In the same way, the pressure can mold our character. también revela nuestro verdadero carácter. It also reveals our true character. Quizás nadie nos está amenazando con una cárcel, And maybe no one is threatening us with a prison, pero hay cosas que están constantemente intentando but there are things that are constantly trying, negociar con nuestra obediencia. negotiating with our obedience. Puede ser en tu trabajo, It could be in your workplace, cuando una pequeña mentira when a small lie puede hacerte ganar más, can make you gain more, o en nuestros negocios, or in our businesses, cuando ser honesto when being honest puede hacerte perder una oportunidad, can make you lose an opportunity, o en una relación, or in a relationship, cuando los límites de Dios when God's boundaries te llaman a soltar algo que tú deseas, calls you to let go of something you desire, o en nuestros teléfonos, or in our phones, cuando solo nosotros sabemos lo que consumimos, when only we know what we are consuming, en tus finanzas, in your finances, cuando solo tú sabes when only you know qué estás haciendo con lo que Dios te dio. what are you doing with what God gave you. Es en momentos como estos It's in moments like these que se revela that it is revealed lo que realmente tiene el primer lugar en nuestro corazón. what really holds that first place in our hearts. Si mi prioridad es estar conforme If my priority is comfort o buscar la aprobación or to seek the approval o el dinero, or money, sé que perdería mucho más I think we will lose much more comparado a la recompensa si pongo a Cristo primero. compared to the reward if I put Christ first. La verdadera prueba de nuestra obediencia And the true test of our obedience ocurre happens cuando nadie nos está observando. when no one is watching us.
sin aplausos without applauses ni en busca de or reconocimiento. seeking recognition. La obediencia tiene un costo. The obedience has a cost. Los apóstoles fueron golpeados The apostles were beaten, y después de ser golpeados, and after being beaten, los soltaron. they were released. El versículo 41 nos dice algo que humanamente parece contradictorio. Verses 41 tells us something that seems a little contradictory to us. Dice que salieron gozosos, It says that they left rejoicing, pero no estaban gozosos porque habían sido golpeados. but they weren't rejoicing because they were beaten. Estaban gozosos porque para ellos They were rejoicing because for them, era un privilegio sufrir por el nombre de Jesús. it was a privilege to suffer under the name of Los Jesus. mismos hombres que habían orado The same men that had prayed por valentía en For- Hechos 4, for boldness in Acts 4 ahora están viviendo esa valentía en Hechos 5. now are living out that boldness. In La Acts iglesia 5, había orado, the church had prayed, Señor, danos valentía. give us that boldness. No permitamos que lo mínimo Let's not allow for the smallest things determine nuestra obediencia. determine our obedience. Que cuando nos ofendan, That when we are offended, no dejemos de servir. we don't stop serving. Cuando tu trabajo no es reconocido, When your work isn't recognized, sigue sirviendo. continue serving. No dejemos que estas cosas enfríen nuestro corazón. Let's not allow these things to chill our hearts. Estos hombres habían sido encarcelados, These men had been imprisoned, amenazados threatened, y golpeados, and beaten, y todavía tenían gozo. and they still had joy. ¿Por qué? Why? Porque su gozo no dependía Because their joy did not depend de sus circunstancias, on their circumstances. sino que dependía de Cristo. It depended on Christ. El costo no cambió su convicción. The cost did not change their conviction. Lucas termina esta historia de una manera sencilla. Luke ends this story in a very simple way. No nos dice que nunca volvieron a sufrir. He doesn't tell us that they never suffered again, Tampoco dice que sus problemas desaparecieron. nor does it say that all of their problems disappeared. Nos dice algo mucho más And importante. it tells us something a little bit more important. No dejaron de enseñar They did not stop teaching y predicar a Cristo. and preaching Christ. Ellos siguieron They kept going porque habían entendido because they had understood que la obediencia that the obedience valía más que su comodidad. was worth more than their comfort. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies en I'm esta going to ask you mañana. guys to stand on your feet this morning. A los 11 años de edad, At 11 years old, yo le di mi vida a Jesús. I gave my life to Jesus. Y por casi 20 años And for about 20 years, he tratado de seguir, I have tried to follow de creer y servirle a Él. and believe and serve Him. Y Dios me permite estar aquí hoy And now God allows me to be here, compartiendo la palabra con ustedes. sharing this word with you. Pero honestamente, But honestly, no ha sido fácil it seguir a Dios, hasn't been easy to follow Christ, especialmente en la juventud. especially in the youth. Porque sabemos las tentaciones que tenemos, We know the temptations that we have, la presión de los que se dicen llamar amigos, that pressure from those that are called friends, los deseos de aceptación the desire of being accepted en lugares in places o en grupos que no va Oh. contra lo que nosotros creemos. or in groups of people that go against what we believe. Muchas veces tuve que escoger. A lot of the times I had to choose. Yo no soy diferente a los hombres de este pasaje. I am no different than the men in this passage. Seguir a Cristo requiere una decisión constante. Following Christ requires a constant decision. Y déjame decirte que después de casi 20 años, And let me tell you, after 20 years, sigo aquí, I'm still here. no porque siempre ha sido fácil, Not because it's always been easy, sino porque constantemente but because constantly he sentido su mover I have felt His move y su favor en mi vida. and His favor in my life. Por eso entiendo un poco mejor lo que leo en Hechos 5. And that is why I understand better what I read in Acts 5. ¿Qué es lo que está impidiendo tu obediencia en esta What mañana? is holding back your obedience? Quiero que cierres tus ojos en esta mañana y reflejes I want you en guys esa to pregunta. close your eyes and reflect on this question. Puede ser la decepción, Is it disappointment, la tentación. temptation, ¿Qué presión estás teniendo tú or en what esta mañana? pressure do you have this morning? ¿Es la comodidad que está impidiendo tu obediencia? Is it your comfort that's holding back your obedience?
No dejes que nada de esto detenga tu obediencia. Don't allow for any of this to hold back your obedience. Cuando ponemos a Cristo como el centro de nuestras vidas, When we put Christ in the center of our lives, las circunstancias pueden cambiar tu situación, circumstances can change your situation, pero no tienen por qué cambiar tu but it obediencia. doesn't have to change your obedience. Padre Santo, gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Father God, thank you for this moment that you have given us. Gracias por la palabra Thank you for the word que tú has puesto en mi corazón that you have placed in my heart para compartir con tu iglesia en esta mañana. to share Padre. with your church this morning. Pedimos, Padre Santo, I ask, Lord God, que seas tú abriendo el corazón that it be you opening hearts para que entendamos, Señor, el mensaje que tú quisiste dar. so that we can understand the message that you are trying to give us. Ayúdanos Help us a ser como los apóstoles en este capítulo, Padre. to be like the apostles in this chapter, Que después de tanto, Señor, that after all of that, decidieron seguir they still decided predicando tu palabra. to keep preaching your word. Te pido en esta mañana, Señor, I ask for you this morning, que seas tú quitando toda tentación, for you remove all temptation, toda presión, all pressure, que seas tú ayudándonos, Señor, a poder decir que no. that you are able to help us to say no. Gracias porque vivimos, Padre Santo, Thank you because we live en un país donde podemos predicar, in a country where we're able donde to nos podemos preach, reunir where we're able to y escuchar de tu meet palabra, and Padre hear your Santo. word. Gracias porque libremente, Señor, Thank you because we can domingo a do this domingo, Sunday by Sunday freely escuchamos de tu palabra sin persecución, Padre. and we're able to listen to your word without persecution. Gracias por el propósito de cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. Thank you for the purpose of everyone's Ayúdanos a life. entender tu plan perfecto, Padre. Help us understand your perfect plan. Gracias, Padre Santo, por todo, Thank you, Señor. God. En el nombre de Jesús, In the Señor. name we pray. Amén, Señor. Y amén. Amen.